sent your Son from heaven to earth. Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Yo soy Rafael Piña Valdés y es para mí, como cada semana, un gran gusto, una gran alegría, sobre todo un gran honor, poder compartir con ustedes los fundamentos de nuestra fe. Todo aquello que nos hace ser católicos y, por qué no decirlo, sentirnos orgullosos de serlo. Este es un programa que trata de la manera más sencilla posible, pero también siempre fiel 100% al magisterio de la Iglesia, de exponer los conceptos básicos de la religión cristiana, de utilizar la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia, la historia y el sentido común, para dar una respuesta, como nos exhorta San Pedro en la primera carta de él que aparece en el Nuevo Testamento, a aquellos que viven sin esperanza. Estoy parafraseando, no estoy citando literalmente a San Pedro, pero creo que sus palabras en el capítulo 3, versículo 15 de su primera carta del Nuevo Testamento se pueden aplicar así. Hoy en el mundo muchos viven literalmente sin esperanza, desesperados, y San Pedro nos invita a compartir esa esperanza con ellos. Ahora, San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8 nos dice que Cristo es nuestra esperanza. Entonces, si nosotros conectamos esta enseñanza de los dos grandes apóstoles, de los dos grandes pilares de la iglesia primitiva, San Pedro y San Pablo, diríamos que estamos invitados, exhortados, llamados, mejor dicho, todos, a compartir a Cristo nuestra esperanza con todos aquellos que no lo tienen. Creo y espero no ir demasiado aventurado en la interpretación de este pasaje del capítulo 3 de la primera carta de San Pedro, que a eso es a lo que el primero de los papas nos está invitando en este texto, en el cual dice: estén siempre dispuestos a dar una respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Bueno, la razón de nuestra esperanza es Cristo. Bueno, no solamente la razón, nuestra esperanza misma es Cristo. Este programa se fundamenta con esta razón: compartir a Cristo, compartir que Cristo está vivo, compartir las obras grandiosas que Cristo hizo y sigue haciendo y hará hasta el final de los tiempos. De manera particular, compartir la riqueza de la esposa de Cristo, la iglesia, la fundada por Él, la cimentada con Él mismo como la piedra angular y sobre el cimiento de los apóstoles, como enseñaría San Pablo también en su carta a los Efesios. Compartir la riqueza y el depósito de la fe que esta esposa de Cristo ha custodiado por casi ya 2000 años ahora. Que guiada, santificada por el Espíritu Santo a través de la historia, es presencia viva, real y eficaz del Cristo que caminó en esta tierra hace ya casi, mejor dicho, hace ya 2000 años. Que la iglesia conformada por los cristianos es una extensión en la historia, en los siglos, de la encarnación de Cristo. ¿Y quién es la iglesia? Pues la iglesia somos tú y yo, los cristianos. Entonces tienes que entender esto si tú estás bautizado, y todavía más si eres un cristiano católico que ha recibido también el sacramento de la confirmación y que participas frecuentemente de los sacramentos como el de la reconciliación y sobre todo el de la Eucaristía, que tú estás llamado sobrenaturalmente, unido en una alianza con Dios, a ser presencia de Cristo hoy, en el siglo XXI. Que estás llamado a ser la extensión en la historia de ese Cristo vivo que vino y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Que tú, el día de hoy, viendo este programa, tomes conciencia o recuerdes, si es que ya lo sabes, pero tal vez lo has olvidado, que estás llamado a ser el último eslabón de la cadena que Cristo inició y que no se ha roto en 20 siglos. Que la historia de la salvación no es una historia pasada de los libros, antigua, que la historia de la salvación continúa y que tú eres el protagonista el día de hoy. Que te toca a ti la estafeta, llevar la bandera, llevar el estandarte de frente al batallón. Que si tú el día de hoy renuncias a esta llamada, renuncias a este derecho de ser Cristo en la historia, pues estás renunciando a la misión de tu vida. Estás renunciando a tu identidad y por lo tanto estás renunciando a tu única oportunidad y opción de felicidad real, verdadera y duradera.
la única opción que tienes de felicidad real, verdadera y duradera es cumplir tu misión. Y tu misión es ser Cristo en la tierra, aquí y ahora, con aquel con el que te encuentras, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Piensa en Jesucristo nuestro Señor, caminando en Palestina hace 2000 años. ¿Hubo algún instante de su existencia en la tierra en la cual Él cesara de ser el mismísimo Dios? ¿Hubo un instante en el cual Él pusiera pausa a su propio ser? No. Pues tú, en tu bautismo y en los sacramentos, has sido configurado, injertado al mismísimo cuerpo de Cristo para ser uno con Él. Al ser parte de la iglesia eres la esposa de Cristo. Y si eres la esposa de Cristo y las palabras de la Escritura son reales, cuando el esposo y la esposa se unen ya no son dos sino uno solo. Por lo tanto, tú estás llamado a ser Cristo, a llevarlo allí a donde vayas. Y esa es la razón fundamental del ser cristiano. Yo te quiero invitar a eso. Este programa trata de una forma muy limitada, por tiempo, pero sobre todo, pues por la limitante del expositor, de exhortarnos, de recordarnos esta realidad trascendente y fundamental en nuestra vida. Te voy a recordar, antes de hacer un brevísimo corte, que tenemos un correo electrónico, apologetica@mariavision.com. Tú nos puedes escribir allí, nos puedes dejar tus comentarios, tus saludos, tus preguntas. También tenemos en la red social Facebook una página en la cual tú puedes contactar con nosotros e interactuar con otros televidentes de este espacio. La puedes identificar con el nombre del programa, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, programa de televisión. Tienes que estar, fíjate bien que diga programa de televisión, y allí también puedes contactar. También, por supuesto, están los teléfonos de María Visión, que, bueno, están a tu disposición no solamente durante este espacio, sino 24 horas al día, donde hermanos y hermanas nuestros están dispuestos a escuchar tus llamadas, tus preguntas, tus sugerencias, también tus intenciones de oración para ponerlas allí en nuestra capilla. Hacemos un corte, será breve. Regresando, yo comparto contigo y con todos ustedes el tema que estaremos tocando el día de hoy. Ten la Biblia a la mano, ten el Catecismo de la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos. Amigos, ya regresamos. Qué bueno que están con nosotros. Estamos en Apologética, este espacio de María Visión en el cual, como ya he dicho, tratamos de explicar de forma muy sencilla, pero también muy fiel a la Iglesia, los fundamentos de nuestra fe. Miren, antes de compartir el título del tema del día de hoy, voy a empezar a hablar del tema, pero el título todavía no lo vamos a poner allí. ¿Alguna vez se han preguntado por qué o cómo es que los primeros cristianos, los cristianos de la primera generación, los que vivieron hace casi 2000 años, cómo es que esos primeros cristianos llegaron a creer tan rápido y tan profundamente en la presencia real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía? Ahora, yo sé que muchos de los que ven este programa no son católicos. Sé incluso que muchos de los que ven este programa no son ni siquiera cristianos, pero les invito, continúen con nosotros, trataremos de exponer de alguna forma que sea convincente. Debo advertir, sin embargo, de antemano, que el tema que trataremos el día de hoy lo haremos de forma bastante limitada, en primer lugar por razón del tiempo, y en segundo lugar y sobre todo por razón de la limitación, propia. El tema de hoy no se agota y es profundísimo a un nivel que ni siquiera podríamos imaginar llegar en toda una vida. Yo trataré de hacer unos puntos muy básicos. Regreso a la pregunta original. ¿Cómo es que los primeros cristianos, siendo casi absolutamente todos ellos judíos, pensemos en María, en Pedro, en Juan, en Mateo, pensemos en el mismo Pablo, cómo es que siendo casi absolutamente todos ellos judíos, llegaron a creer fervientemente en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Porque no nos equivoquemos, el Nuevo Testamento y los escritos del siglo I, del siglo II, escritos cristianos,
Todos dan fe unánimemente de esta creencia. De hecho, todos los cristianos creyeron esto de forma unánime y uniforme hasta el siglo XVI, cuando vino el movimiento de la llamada Reforma Protestante. Todos. Antes de ese siglo XVI no había habido ningún movimiento, al menos representativo, que dudara esta realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Incluso uno de los pilares más grandes, uno de los padres llamados así del movimiento reformado, de la Reforma, Martín Lutero, el sacerdote agustino alemán, creía en esta presencia real. Y es algo que muchos de sus, ¿cómo les decimos?, hijos espirituales, vamos, los protestantes de hoy, independientemente de a cuál grupo pertenezcas, te llames o no protestante, tú digas que tú eres evangélico, eres una rama de lo que inició Martín Lutero. Bueno, muchos lo desconocen y siguen a Lutero en sus doctrinas de la sola escritura y de la sola fides, pero no en su creencia, por ejemplo, en la presencia real de Jesucristo en las especies eucarísticas. Ahora, tengo que decir, en honor a la verdad, que el entendimiento de Martín Lutero de la presencia de Jesucristo en las especies del pan y del vino no es exactamente igual que el entendimiento católico. No. Pero sí está muchísimo más cerca al entendimiento católico que el entendimiento actual de la mayoría de los protestantes, para los cuales la cena del Señor o la Santa Cena no es más que un símbolo total y absolutamente en el cual se da simple pan o galletas y simple vino o jugo de uva. La creencia de Lutero está muchísimo más cerca de la creencia católica que de esta creencia protestante actual. Esto ya tendría que darnos a qué pensar. Regreso a la pregunta original. Discúlpenme si divago un poco. ¿Cómo es entonces que estos primeros cristianos, absolutamente casi todos ellos judíos, llegaron a creer esto? Ahora, yo sé que muchos en su casa estarán diciendo, bueno, ¿cómo es que esto es un problema? Yo no veo aquí el problema. Pues, ¿por qué no habrían de creer en eso los primeros cristianos? ¿Qué tiene que ver con que ellos hayan sido judíos y cómo eso afectaría su posibilidad de creer en la presencia real de Cristo, su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad, en lo que aparentemente es pan y vino? No veo cómo podría haber una contradicción. Pues es que la hay. Es que la hay, porque si estos primeros cristianos eran judíos fieles, y lo eran, recuerda a Pablo solamente, pero Pedro, Mateo, Juan, todos ellos, si eran judíos fieles y lo eran, tenían que vivir los preceptos judíos. Y hay un precepto judío que en apariencia se contradice, vamos, no en apariencia, literalmente, me corrijo, se contradice con esta creencia cristiana de la presencia de Cristo, cuerpo, sangre, en las especies eucarísticas. ¿Cuál precepto judío es este? Tendríamos que remitirnos al libro del Levítico, el libro en el cual se nos dan en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, pues muchas prescripciones para el pueblo judío, particularmente para los levitas, para los sacerdotes judíos. De ahí el nombre Levítico, de los hijos de Leví. El Levítico, en el capítulo 17, de los versículos 10 al 14, va a dar una serie de normas con respecto a la sangre. Vamos a ir rapidísimo al libro de Levítico para textualmente dar lectura y comprender esto. Dice Levítico 17 a partir del versículo 10. Si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y lo excluiré de su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras vidas. Pues la expiación por la vida se hace con la sangre. Por eso tengo dicho a los israelitas, ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco comerá sangre el forastero que reside entre ustedes. Cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, que case un animal o un ave que es lícito comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne está en su sangre. Por eso mandé a los israelitas, no comerán la sangre de ninguna carne,
pues la vida de toda carne está en su sangre. Quien la coma será excluido. Esto es Levítico 17, del 10 al 14. ¿Pusiste atención? Prohibición absoluta de comer, de beber sangre de cualquier animal. ¿Por qué? Da dos razones. Porque la vida, dice, está en la sangre. Y también dice porque la sangre ha sido dada para expiación por la vida, por los pecados. Expiación por los pecados, mejor dicho. Ahora, aquí tendríamos que remontarnos un poco antes, ¿eh? En el libro del Génesis, en el capítulo 9, versículos del 4 al 6, estamos en aquel pasaje donde el diluvio ha concluido y Noé sale del arca. ¿Qué hace Noé al salir del arca? Bueno, ofrece un sacrificio. Y Dios renueva una alianza con el mundo a través de Noé, con Noé como mediador. Y le da una condición en esta alianza. Génesis 9, versículo 4. Desde el 3 vamos a leer. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento, todos se los doy, lo mismo que les di la hierba verde. Versículo 4. Solo dejarán de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. Y yo les prometo reclamar su propia sangre. Ya venía desde aquí. Esta es la raíz, digamos, la semilla de este precepto que se va a desarrollar muchísimo más específico en el libro del Levítico. Prohibición absoluta y total de no comer, no beber sangre. Ahora, ¿cuándo más sangre humana? Aquí está hablando de sangre animal, pero imagina, ¿cuánto más sangre humana? Eso sería canibalismo, lo cual ha sido por casi todas las culturas de la humanidad considerado una abominación. Hay unas cuantas que no, los caníbales, pero todo el resto de la humanidad ha considerado a los caníbales como algo que está totalmente fuera de la moralidad. Entonces, espero que con este ejemplo podamos haber entrado en el ambiente, en la mentalidad judía de los judíos de la primera generación del siglo I que se encontraban ante esto. Para nosotros no parece haber una contradicción porque la mayoría de nosotros no somos judíos ni venimos de un entorno judío. Hemos vivido en un entorno cristiano, por lo menos de nombre, por lo menos nominal, pues por generaciones, por siglos. Pero los primeros cristianos no. Eran judíos y judíos fieles y vivían la ley judía. Y parte de la ley judía implica la prohibición sobre la sangre. Entonces, ¿cómo es que hicieron esa transición? ¿Cómo es que Pablo, fariseo entre fariseos, educado en la escuela de Gamaliel, uno de los mejores maestros de su tiempo, observante de la ley a cual más, hace la transición de ser un judío observante perfectamente en línea con la ley judía a pasar a unas cuantas décadas después de la resurrección de Cristo a una afirmación como la que hace en su primera carta a los Corintios en el capítulo 10, donde les dice, vamos a ir directamente porque es conveniente que lo veamos. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, San Pablo dice lo siguiente. Estamos leyendo a partir del versículo 16, Primera de Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Miren, lo que sucede con nosotros, hay un mal que está siempre latente y que hay que combatir. Ante las cosas naturales, hemos perdido la capacidad de asombro. Ante los pequeños detalles de la vida, hemos perdido la capacidad de asombro. Y si lo perdemos ante los pequeños detalles, pues también perderemos la capacidad de asombro con los grandes detalles. Si perdemos la capacidad de asombro con lo natural, también la vamos a perder con lo sobrenatural. Y por eso podemos leer la Escritura como si fuera simplemente un texto ahí impreso, muerto, no como una palabra viva. Y podemos escuchar estos conceptos que son el corazón del cristianismo como si fueran palabras comunes.
Pablo, vean lo que está diciendo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Pregunta él a los corintios. Asume, da por sentado que sus lectores, los que le escuchan, creen esto. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Asume que los que le leen comprenden y creen esto. ¿Cómo es que Pablo pasó de ser fariseo de la escuela de Gamaliel, que sin duda tendría por consideración la prohibición de la sangre, a esta creencia en unas cuantas décadas, en unos cuantos años? ¿Cómo es que eso sucedió con los cristianos de esa primera generación? Porque le tuvo que pasar a todos. A Pedro, a Santiago, a Juan, a la mismísima María. Para ellos, aparentemente, no había ninguna contradicción. Ahora, aquí yo me quiero detener. Voy a hacer otro punto aquí. ¿Cómo es que esto representa un problema? Ya lo hemos dicho, pues porque los judíos consideran una abominación beber sangre, ni siquiera hablar de sangre humana. Pero, al respecto de que yo mencionaba antes, la capacidad de asombro, en este punto particular, la Iglesia Católica ha defendido durante casi 20 siglos que en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa, el vino se convierte, se transubstancia, es el término técnico, para dejar de ser vino y ser la sangre de Cristo. Ahora, millones de personas en estos casi 20 siglos han creído esto. Todo tipo de personas, de toda raza, de todo nivel económico y cultural. Muchas de estas personas, miles también, de un grandísimo nivel intelectual. ¿Nos hemos puesto a pensar esto? ¿Hemos meditado por un minuto tan solo en la magnitud de esta aseveración? Que realmente participamos, bebemos la sangre de Cristo, sangre verdadera. Miren, de nuevo, pienso que hemos perdido la capacidad de asombro, porque este punto por sí solo nos da un argumento muy fuerte. O en esta creencia particular, la Iglesia Católica es verdadera y por lo tanto divina, o la Iglesia no solamente se equivoca, sino que es no solamente mala, sino demoníaca. Porque está invitando a sus fieles no solo a creer, sino a adorar lo que no sería más que solo vino. Y eso sería una forma de idolatría muchísimo más terrible de la supuesta idolatría de la que nos acusan los cristianos protestantes a los católicos, de la supuesta adoración de imágenes. Es que vamos a ver. Entre todas las creencias católicas, si es que la Iglesia Católica está equivocada, la de la idolatría por las imágenes palidece de vergüenza ante la magnitud de la idolatría de la adoración del vino, si aquello solo es vino. La Iglesia o tiene la razón en esto, y por lo tanto la Iglesia es de carácter sobrenatural, o la Iglesia no solamente se equivoca, sino que tiene una raíz demoníaca que nos invita a adorar el vino y a creer esto, y no merece tomarle en cuenta ni uno solo de sus postulados. No merece ser tolerada. Esta es la magnitud de lo que estamos tratando aquí. Y hoy, antes de hacer el corte, tengo que decir de qué vamos a hablar y por qué he entrado con esta pregunta. Hoy vamos a hablar de las raíces judías de la Eucaristía. Repito, no vamos a agotar el tema, vamos a tocar solamente 1, 2 o 3 puntos. Pero es necesario que comprendamos factores, elementos claves de la creencia judía para comprender por qué Pablo, por qué Pedro, por qué María y los cristianos de la primera generación fueron capaces de creer ferviente y profundamente en la presencia real de Jesucristo, en lo que parece pan y parece vino, pero que en realidad es su cuerpo y su sangre. Para comprender eso, hay que verlo a través de los ojos de los judíos del primer siglo.
Hacemos un corte. Va a ser breve, yo les invito, tengan la Biblia a la mano. Regresamos para entrar de lleno con las raíces judías de la Eucaristía. Ya regresamos. Amigos, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos hablando de las raíces judías de la Eucaristía. Y te planteaba yo esta pregunta para iniciar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que los primeros cristianos dieron el paso de ser judíos con esta creencia que les prohibía tener cualquier tipo de, de lo que pareciera comer o beber sangre, o que fuera en realidad comer o beber sangre, a dar el cambio, dar el paso, el salto, mejor dicho, a beber la sangre de Cristo y a considerarla verdaderamente sangre? Bueno, lo que yo quiero proponer hoy es que tenemos que ver esto a través de los ojos de los primeros cristianos, que eran casi absolutamente judíos. Es decir, tenemos que verlo con sus ojos. Una amiga me dijo que cuando aprendemos de las escrituras judías, que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, es como conocer y leer la historia de tus padres, para nosotros cristianos. Y es que es así, es así. Las raíces del cristianismo son judías. No se entiende nuestra fe sin entender esas raíces, por lo menos lo más básico, aunque tendríamos que ir mucho más a profundidad. Bueno, debo decir que para el desarrollo del tema del día de hoy, estoy basándome casi por completo, por no decir totalmente, en un estudio de un teólogo, un doctor en teología de nombre Brant Pitre, norteamericano él. Brant Pitre, uno de los teólogos jóvenes más prominentes de los Estados Unidos, está en la línea, en el círculo de los, ¿cómo le podemos llamar?, discípulos intelectuales o académicos del doctor Scott Hahn, el famosísimo teólogo converso del protestantismo al catolicismo hace ya 20 y tantos años. Bueno, el doctor Brant Pitre ha desarrollado este tema de manera excelsa. De hecho, tiene un libro que se llama Jesús y las raíces judías de la Eucaristía. Y de ese libro y de algunos de sus materiales, yo estoy sacando para compartir esto con ustedes. Si alguien quiere verlo a detalle y tiene acceso al idioma inglés, en la página de Facebook del programa, el día de mañana yo estaré incluyendo las ligas correspondientes a este material. Está en inglés, lo digo de antemano, pero si alguien lo quiere ver, allí estará a partir del día de mañana. Bueno, ¿cómo es entonces que hacen esta transición de creencia los primeros cristianos? Bueno, porque veían en la Eucaristía 3 signos que sobresalen entre otros. ¿Cuáles son estos 3 signos? Veían en la Eucaristía, en primer lugar, una nueva Pascua. La Pascua es un elemento judío originalmente. Veían en la Eucaristía un nuevo maná. Recuerda, el maná, el pan del cielo, del cual habla en muchos pasajes el Antiguo Testamento, inicialmente en el libro del Éxodo en el capítulo 16. Y en tercer lugar, reconocían en la Eucaristía traída por Jesucristo un nuevo pan de la presencia. Ahora, yo sé que muchos de los que están viendo esto están algo familiarizados por lo menos con los primeros 2 términos que di, con la Pascua y con el maná. Y que incluso han escuchado cómo la Eucaristía es una nueva Pascua y un nuevo maná. Tal vez el tercer elemento que he mencionado, el pan de la presencia, sea conocido para algunos, pero un tanto desconocido para otros. Bueno, también trataremos de hablar un poco de esto al final. Porque estos 3 elementos son clave para entender cómo es que llegaron a creer profundamente en la presencia real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía. Empecemos con el primer elemento, nueva Pascua. Hay que recordar para esto el contexto del Antiguo Testamento. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es originalmente aquella noche en la cual el ángel del Señor pasó. Pascua tiene una raíz que significa esto, paso, pasar. Pasó por la tierra de Egipto con la 10ª plaga que Dios había enviado sobre aquella tierra para convencer al faraón, pero sobre todo para liberar a su pueblo. La 10ª plaga era la de la muerte de los primogénitos. Pasa el ángel del Señor, dice la Escritura, y da muerte a todo primogénito de ganado o de seres humanos en la tierra de Egipto. Y para protegerse, para salvar la vida de sus primogénitos,
el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es ordenado a través de Moisés a que haga un ritual. De esto puedes leer más a detalle, ahora por tiempo no nos detenemos, pero toma notas y con detenimiento hazlo, en el Éxodo capítulo 12. ¿En qué consistía lo básico de este ritual? Bueno, en tomar un cordero macho de 1 año sin mancha ni defecto por familia, sacrificarlo, con unas ramas de hisopo tomar de la sangre de este cordero que se tendría que reunir en un recipiente, con unas ramas de hisopo tomar de la sangre del cordero y marcar, rociar las puertas, los dinteles, las jambas de las puertas donde vivían los israelitas. Un cordero, un sacrificio, sangre derramada. Pero bueno, había más allí. La nueva Pascua es el corazón, perdón, no la nueva, la Pascua original es el corazón del relato del Éxodo. También aquí voy a hacer un breve paréntesis para explicar algo. En el tiempo de Jesús, es decir, en el siglo I, había entre el pueblo judío una grande, pero grandísima, expectación por el Mesías. Esto lo atestiguan numerosos escritos extrabíblicos que hablan de ese ambiente que se vivía, la expectativa, el ansia del Mesías prometido. Hay que recordar, el Mesías no es un invento cristiano. Es una promesa que los profetas de Israel, que están recopilados en el Antiguo Testamento, ya habían anunciado. Aquel que vendría a traer un nuevo éxodo. Y es por esto que se entiende muy bien que hayan entendido muy bien lo que Jesús venía a traer. Porque para que exista una nueva Pascua, que es este primer punto que estamos analizando, la nueva Pascua, pues tiene que haber un nuevo éxodo, porque Pascua y éxodo van de la mano. Y se esperaba que este nuevo éxodo traído por el Mesías, recuerda, Mesías es una palabra hebrea, bueno, castellanizada, Mesías, que significa ungido, que por cierto es lo mismo que la palabra Cristo. Cristo es la castellanización de la palabra griega Christos, que también significa ungido. Mesías y Cristo es lo mismo. El ungido, el esperado, el que traería el nuevo éxodo. Ahora, muchas veces en clases de Biblia, en conversaciones, vamos, incluso yo lo he dicho también, sacamos como conclusión de la Escritura que en el tiempo de Cristo el pueblo judío esperaba un Mesías, pero únicamente un Mesías guerrero, político, que liberaría al pueblo de la opresión de los romanos, que restauraría el reino de David como un reino sobre todas las naciones. Y esto es cierto, pero quedarnos solo con esa imagen de la esperanza del Mesías es un tanto una idea limitada y reducida, porque hay testimonio de escritos extrabíblicos que dan fe de que se esperaba muchísimo más que eso. Hay escritos de Qumran, de los rollos del Mar Muerto, que hablan de esto, y otros también. Se esperaba mucho más que un Mesías guerrero. Cierto, había grupos como los celotas, uno de cuyos miembros era parte de los 12 de Jesús, por cierto. Cierto, había grupos como los celotas que sí estaban más fijados con esta idea del Mesías guerrero, muy terrenal, digamos. Pero había muchos otros que esperaban algo más. Un nuevo éxodo traído por este Mesías, que sería como aquel Moisés. Moisés que los liberó de Egipto, él que los liberaría. Ahora, el primer éxodo liberó de una esclavitud un tanto física,
Bueno, también espiritual, de la idolatría de Egipto. Pues el nuevo éxodo traerá una liberación espiritual, profunda, del pecado. Sobre todo una liberación de la muerte. Esto también se esperaba. Pero como aquel primer éxodo liberó al pueblo de Israel, los profetas habían anunciado, y era la esperanza, que el nuevo Mesías, en el nuevo éxodo, no solamente liberaría a Israel, sino también a los gentiles. El profeta Isaías ya hablaba de esto. No solamente al pueblo de Israel, sino también a los gentiles. Esto lo van a entender muy bien los primeros cristianos, y por eso no dedican su predicación y su evangelización exclusivamente a los judíos, sino que, movidos por el Espíritu, por Dios mismo, van más allá de las fronteras y hacen la primera religión en la historia que trasciende los límites de la nacionalidad, que trasciende los límites de la raza. El cristianismo, la alianza universal para todos. Esto era esperado también. Como aquel primer éxodo implicó una travesía, un viaje desde la tierra de Egipto hasta la tierra prometida en Palestina, pues el nuevo éxodo traído por el Mesías implicará también una travesía de la tierra de la esclavitud a la nueva tierra prometida, a la nueva Jerusalén, de la que habla, por ejemplo, el libro del Apocalipsis. Y así como en el antiguo éxodo, en el primer éxodo, se adoraba a Dios en el tabernáculo, en la tienda del encuentro, lee el libro del Éxodo, es que es importantísimo que lo leas. Bueno, pues en el nuevo éxodo se adoraría a Dios en un nuevo templo. En un nuevo templo. Por último, lo que ya comentamos. ¿Cuál era el destino final del éxodo, la tierra prometida? Jerusalén. ¿Cuál es el destino de este nuevo éxodo esperado? La nueva Jerusalén, la Santa Sión. Con esto en mente, hay que entender lo que Jesucristo vino a traer. Un nuevo éxodo implica una nueva Pascua. Y una nueva Pascua es lo que los primeros cristianos vieron en la Eucaristía traída por Jesucristo. Vamos a hacer un corte. Regresando, continuaremos con esto de las raíces judías de la Eucaristía. Vamos y regresamos. Amigos, ya estamos de regreso. Agradezco a Lourdes Bretón de Puebla, gracias Lourdes, y Evelia Magaña de Guadalajara, que semana a semana, sin falta, es impresionante, se hacen presente a través del teléfono, les agradezco muchísimo. Saben que están en mis oraciones, como lo están todos, lo digo ahora, a veces lo digo al principio, a veces al final, siempre, o incluso aunque no lo mencione, todos los que ven este programa, ya sea que lo vean completo, que vean un fragmento, que estén de acuerdo con lo que comparto o no estén de acuerdo, están en mis oraciones. Lo ofrezco siempre, ofrezco oraciones por sus intenciones y por sus necesidades, todos. ¿Pido algo a cambio? Siempre, sí. Que ustedes también oren por nosotros, que oren por María Visión, por todos los que hacen posible esta señal. Son muchísimas más personas de los que creen, aunque no tantas como necesitaríamos para poder hacer más, pero con los que somos hacemos nuestro mejor esfuerzo porque esto llegue hasta sus hogares. Que oren por todos los que están allí detrás de cámaras, poniendo su granito de sal para que este mundo sea realmente el reino de Cristo. Oren por todos ellos, oren también por un servidor, también si no es mucha molestia. Agradezco a Meni Salas de Costa Rica, Pura Vida en Costa Rica, gracias por tu llamada. María Rosas de Naucalpan en el Estado de México. ¿Se repite este programa? Sí, hay una repetición, hay que buscar por allí los domingos en la tarde. Y de Jalisco, Carmen López pide, claro que sí, cuenta con mis oraciones por las intenciones que nos das. Agradezco también a los que se están comunicando vía correo electrónico, por ejemplo, Héctor López de Tepatitlán, Carlos María Bolaina, María de Lourdes Sainz desde Angostura, Sinaloa, desde San Pedro Carchalta, Verapaz, ¿lo dije bien? Sí, ¿no? Espero. San Pedro Carchalta, Verapaz, Guatemala, Irma Estrada, de Monterrey, Nuevo León, Katy Lozano, María de Lourdes Jasso, Betty Leonor, Perla Luna López, desde Izcali, Estado de México, David Ibarra. Les recuerdo, si me facilita para mencionarles, aunque sea muy rápido, si ustedes en la línea de asunto o subject incluyen de dónde nos escriben. Así podemos también mencionarlos un poco más rápido. Bueno, agradezco muchísimo a todos ustedes.
También a los que están en la página de Facebook de este programa, que se las recuerdo, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, programa de televisión. Allí hay, un montón de personas que están ya interactuando unos con otros. Muchísimas gracias. Menciono algunos: Carmen Reyes, Ernesto Cravioto, Carmen Vélez Mireles, Yadi Salazar, Julio Cris, Jorge Bran, Alicia del Bosque, Alicia de Villarreal. Muchísimas personas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Vamos a continuar ahora con el programa, con el tema. Estábamos entonces viendo cómo había una esperanza por el Mesías que vendría a traer el nuevo éxodo en el siglo I. Y cómo un nuevo éxodo no puede suceder sin una nueva Pascua. Y que la nueva Pascua es el primero de estos tres elementos que yo quiero compartir como claves para entender la raíz judía de la Eucaristía. Una nueva Pascua. Muy bien. Pues entonces, una nueva Pascua, denme un segundo por aquí. Una nueva Pascua tiene que cumplir, o mejor dicho, llevar a plenitud, esa es la frase que quería utilizar, llevar a plenitud los elementos de la primera Pascua. A ver si explico esto un poco. Los que tengan catecismo en casa, revisen, lean los párrafos 128, 129 y 130. Allí el catecismo va a explicar lo que es la tipología. Yo lo he explicado en otros programas. La Iglesia, siguiendo a Jesucristo, su Maestro y su Señor, ha visto siempre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento una unidad. Y siempre ha interpretado el uno a la luz del otro. Y siempre ha visto en el Antiguo Testamento una prefiguración del Nuevo. Y en el Nuevo Testamento una plenitud del Antiguo. Que el Nuevo ya latía en el Antiguo y que el Antiguo está patente en el Nuevo. Esto lo decía San Agustín. Que los eventos, hechos y personajes del Antiguo Testamento eran tipos, por eso tipología, figuras, prefiguraciones de los eventos, hechos y personajes del Nuevo Testamento. Y que los eventos, hechos y personajes del Nuevo Testamento van a superar y llevar a su plenitud, a su cumplimiento definitivo, los eventos, hechos y personajes del Antiguo Testamento. Jesucristo es un maestro al mostrar esto a sus discípulos. Y cuando habla con los fariseos, lee el capítulo 5 de San Juan. Dice, ustedes estudian las Escrituras. Bueno, ellas hablan de mí. Y entonces ellos hacen un montón de líos en la cabeza. Y en el capítulo 8 del mismo Evangelio de San Juan, por ejemplo, vemos que él les dice, aquí les aseguro que antes de que Abraham existiera, yo soy. Y ellos, con su mente solamente enfocada en lo terreno, en lo temporal, ¿cómo es que no tienes ni 50 años y dices ser mayor que Abraham? Estudian las Escrituras, hablan de mí. Pero las Escrituras hablaban de siglos antes de Jesucristo. Bueno, es que hablaban de Él. Y siguiendo a Jesucristo, Pedro, Pablo, los evangelistas, los primeros cristianos y los cristianos de 20 siglos hemos interpretado así las Escrituras. Y así es como las tenemos que ver. Y entonces veamos algunos elementos de la primera Pascua que Cristo ha venido a dar un cumplimiento pleno y definitivo, a superar todo aquello. La primera Pascua que tenía como elementos constitutivos, Éxodo capítulo 12. Bueno, en primer lugar, había un sacrificio de un cordero. Ya hemos mencionado esto. Había un padre por cada una de las familias, porque era una res por familia, que actuaba como sacerdote de su familia. Este es el sacerdocio de los primogénitos, que también es un tema que está allí en el libro del Génesis y del Éxodo. Bueno, había un cordero macho, sin mancha, de 1 año, a ser sacrificado. Estaba la sangre del cordero que se ponía en un recipiente y que con ramas de hisopo se ponía sobre las puertas como una marca para que al paso, a la Pascua de la plaga del ángel de Dios, no murieran los primogénitos de Israel. Y hay un elemento que muchas veces pasa desapercibido, pero que es indispensable. Hay un cordero, se sacrifica, se tiene su sangre, sí, pero hay algo más. Se tiene que comer la carne del cordero. Se tiene que comer la carne del cordero. No basta el sacrificio, no basta el derramamiento de sangre. Es indispensable comer la carne del cordero. Esto muy frecuentemente lo pasamos por alto. Ahora, la Pascua se fue desarrollando con el paso de los siglos
y se le fue añadiendo. Ahora, ¿por qué se fue desarrollando? ¿Por qué decimos que se le fueron añadiendo elementos? Bueno, porque la Pascua no solamente sucedió, o mejor dicho, no solamente fue algo que sucedió una vez y que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se olvidó de aquello y ya. No, ciertamente, aquel paso, aquella liberación milagrosa de la tierra de Egipto tuvo lugar un día en específico, fue un evento histórico. Pero a lo largo de los siglos, por mandato divino, el pueblo de Israel continuó conmemorando aquella liberación. Leamos lo que dice el libro del Éxodo, en el capítulo 13. Vamos a ver a partir del versículo 8. Ese día explicarás a tu hijo, esto es por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto, y será para ti como señal en tu brazo y como recordatorio en tu frente, para que tengas en tu boca la ley del Señor, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás este precepto año tras año a su debido tiempo. Este es uno de los pasajes, hay más, que en el Pentateuco y en el Antiguo Testamento nos hablan del mandato que Dios hace para que cada año se haga una celebración de la Pascua. Ahora, aquí hay algo muy interesante. En el desarrollo que fue teniendo esta celebración con los siglos, llega un momento, y de esto da testimonio un escrito judío que se llama la Mishnah, o Mishnah, la verdad es que no sé cuál sea la pronunciación correcta en castellano. De esto da testimonio este documento, y miren, les voy a compartir algo que es muy interesante. Cómo se celebraba en los siglos posteriores la Pascua, cómo se celebraba en los tiempos de Cristo la Pascua entre el pueblo judío. Bueno, se reunía la familia y un niño pequeño preguntaba al padre, al que preside la cena pascual, ¿por qué es esta noche distinta, diferente de las otras noches? Y así se abre el ritual. Bueno, ¿por qué también? Hay otra pregunta. ¿Por qué comemos pan sin levadura y cordero? Y a estas preguntas el Padre responde literalmente con el versículo de Éxodo 13:8 que acabamos de compartir. Esto es por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Literalmente se dice así. Pero pensemos, ¿cómo es posible que un judío del tiempo de Cristo pueda decir literalmente, esto es por lo que el Señor hizo por mí cuando me sacó de Egipto, cuando salí de Egipto? En el tiempo de Cristo habían pasado más de 1000 años desde aquella primera Pascua, de aquel primer éxodo. ¿Por qué habla el padre de familia como si él hubiera estado ahí? Bueno, esto lo explica la Mishnah. Porque la Pascua espiritualmente traía nuevamente a todos los que participaban en ella, la cena pascual, traía espiritualmente a sus participantes a la primera Pascua, los llevaba allí. Cito literalmente. En cada generación, el hombre que está en la cena pascual debe considerarse a sí mismo como si él mismo fuera sacado de Egipto. Pues está escrito, y cita Éxodo 13:8, esto es por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar gracias. Esta es una cita textual de la Mishnah. En cada generación, el hombre que participa en la Pascua se debe considerar a sí mismo como si él mismo fuera sacado de Egipto, pues está escrito. Por lo tanto, esto es muy importante. Tenemos que dar gracias. Dar gracias es el castellano para el griego, que es la base de la palabra Eucaristía, acción de gracias. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que para el pueblo judío, la celebración de la Pascua no es solamente un recordatorio, no solamente es un ritual simbólico,
sino que la celebración de la Pascua espiritualmente los hacía participar de aquella primera y original Pascua, que a pesar de que hubieran transcurrido siglos, los transportaba y los llevaba allí. Los sacaba de Egipto. Así entendían la Pascua los primeros cristianos que eran judíos. Y por eso nos sorprende que cuando Jesús viene y celebra la cena de Pascua con sus apóstoles, Marcos capítulo 14, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 22, en casa, repasen esto. En la cena de Pascua que conocemos como la última cena, está Jesús con los 12, que no es casualidad que sean 12, eran 12 las tribus de Israel. Bueno, allí hay 12 también reunidos. Pero en esta cena pascual de Jesús con sus discípulos, hay elementos, sí, de cena pascual, pero hay elementos que faltan. Hay elementos que faltan. En primer lugar, no hay un sacerdote levita presente. Porque después del episodio del becerro de oro, del cual también se narra en el libro del Éxodo, el sacerdocio de los primogénitos cesó y le fue dado el sacerdocio a la tribu de Leví, a los hijos de Aarón. Solamente los levitas podían sacrificar. Pues bueno, aquí no hay un levita. Pero todavía más interesante, y de esto he hablado en un programa que titulamos La Cuarta Copa, en el cual desarrollábamos un tema del Dr. Scott Hahn. No hay en esta cena de Jesús con sus discípulos el elemento indispensable. No hay cordero, o al menos no se le menciona. No se le menciona. Cuando llega el momento de hablar de la sangre del cordero derramada por los pecados, Jesús habla de su propia sangre. Cuando llega el momento de hablar de el sacrificio del cordero hecho por los pecados, Jesús habla del sacrificio de su cuerpo. No hay cordero, no hay sacerdote. En la nueva Pascua hay un nuevo sacerdote, Cristo, y hay un nuevo sacerdocio, el de los apóstoles. Hay un nuevo cordero, aquel que mencionó Juan Bautista, el Cordero de Dios, Cristo mismo. Jesús ha reemplazado a aquel cordero. Y hay un nuevo sacrificio, un sacrificio ofrecido en el pan sin levadura y en el vino, es decir, el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Hacemos un corte. Regresamos para dar rapidísimo un par de puntos más y concluir con nuestro programa. Amigos, ya regresamos, nos queda poco tiempo, vamos a continuar entonces. Decíamos que los primeros cristianos llegaron a creer en esta creencia realmente radical, esta creencia que supera con mucho la razón, pero que sin embargo tiene sentido cuando la vemos con los ojos que la veían los primeros cristianos, que en la Eucaristía está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, ¿cómo es que llegaron a esta creencia? Porque veían en esta Eucaristía, según lo que Cristo les enseñó, una nueva Pascua. Y sabían que la Eucaristía, como la antigua Pascua, la primera Pascua, era una participación, que cuando participaban en la Eucaristía, que está narrada en las páginas del Nuevo Testamento como la fracción del pan, bueno, que no era simplemente pan, que es como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 en adelante. El pan que partimos, dice, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? La copa que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Pues veían los primeros cristianos que al participar de esta Eucaristía, al participar de la misa, estaban haciéndose partícipes de la nueva Pascua. Y que así como cada celebración de la antigua Pascua espiritualmente llevaba a los israelitas a participar de aquella primera liberación de Egipto, esta nueva Pascua traída por el nuevo Mesías en el nuevo Éxodo, los hacía participar a ellos cada que participaban, perdonen la repetición, en la Eucaristía, en la acción de gracias. Los llevaba a esa última cena, al Calvario, a la resurrección de Cristo también, a la liberación definitiva del pecado, de la muerte y de la esclavitud de Satanás.
Este tema también está desarrollado perfectamente en la carta a los Hebreos. Ahora, regresemos a un punto que es muy importante y hagamos énfasis en él. No bastaba con el sacrificio del cordero en la antigua Pascua. Se tenía que comer la carne del cordero. Y hay un principio de interpretación bíblica básico. Estos básicos de la interpretación de Biblia. Las realidades del Nuevo Testamento superan a las prefiguraciones del Antiguo. Los eventos, hechos y personajes del Antiguo Testamento no pueden ser superiores que las realidades del Nuevo Testamento, de las cuales solamente eran figura. Por lo tanto, hagamos este acto de comparación. Si en la primera Pascua, aquella que sacó al pueblo de Egipto, y en cada Pascua que conmemoró el pueblo de Israel después de aquella primera, existía una esclavitud real, pues en la nueva Pascua que celebró Jesucristo con sus apóstoles, en la última cena se extendió hasta el Calvario y se prolongó a la resurrección. Y en cada nueva Pascua celebrada, es decir, en cada Eucaristía, en cada misa celebrada después, pues también habrá una esclavitud real, porque los que participamos realmente somos esclavos del pecado. Pues bien, si en aquella primera Pascua había un cordero real, en la nueva Pascua tiene que haber un cordero real. Y ese cordero real, ese cordero verdadero es Jesucristo. Si en la primera Pascua y en cada conmemoración de ella había un sacrificio real del cordero, pues en la nueva Pascua y en cada conmemoración de ella, es decir, en cada misa, tiene que haber un cordero que se ofrece. El sacrificio tiene que estar presente. Ojo, no que resacrifiquemos a Cristo, no que pensemos los católicos o pretendamos sacrificarle una y otra vez. No, su sacrificio fue uno y para siempre, como muy bien dice la carta a los Hebreos. Pero ese sacrificio está presente, porque Cristo, al resucitar, llevó la ofrenda de su cuerpo y de su sangre a la eternidad, la sacó del tiempo y del espacio, para entregarse a su Padre en el cielo, en el santuario celestial, eternamente. Para entregar su cuerpo y su sangre resucitada eternamente a su Padre. Y de esa entrega eterna participamos aquí en la tierra, en lo temporal, cada que vamos a misa. Pero eso no implica que ese sacrificio no sea real, porque es constante, eterno, perpetuo la entrega de Cristo a su Padre. Ahora, si en la primera Pascua y en cada conmemoración posterior había verdaderamente una sangre que era ofrecida, en la nueva también. Y aquí está el punto que quiero hacer. Si en la primera Pascua y en cada conmemoración de la Pascua que el pueblo de Israel hizo y sigue haciendo, realmente se comió la carne del cordero, en la nueva Pascua no puede ser distinto. Y en la nueva Pascua se tiene por fuerza que comer real y verdaderamente la verdadera carne del Cordero Jesucristo. Porque de lo contrario significaría que la antigua Pascua supera a la nueva. Y esto no puede ser. No puede ser que en la primera Pascua hubiera un cordero verdadero que verdaderamente fuera comido y que en la nueva no. No pueden las figuras del Antiguo Testamento superar a las realidades del Nuevo. Si se comía la carne del cordero verdaderamente en la antigua Pascua y en su conmemoración, en la nueva Pascua y en su conmemoración, forzosamente, cuanto más, a fortiori, se tiene que comer la carne del Cordero de Jesucristo. Y por eso Cristo va a hacer el énfasis en la última cena. Este es mi cuerpo, tomen y coman, mandato divino. Esta es mi sangre, tomen y beban, mandato divino. Y por eso en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, Jesús va a ser enfático hasta el extremo. El que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré. Y de ahí Jesús parte también para desarrollar otro punto, el del nuevo maná, que también los primeros cristianos de origen judíos identificaron y por eso creyeron profundamente que en la Eucaristía está presente verdaderamente cuerpo, sangre, alma y divinidad Jesucristo, Dios mismo, porque allí vieron una nueva Pascua, un nuevo maná y un nuevo pan de la presencia,
Desafortunadamente, por cuestión de tiempo, de este nuevo maná y de este nuevo pan de la presencia tendremos que hablar en otra ocasión. Esta será entonces la primera parte de este tema, de las raíces judías de la Eucaristía. Haremos una segunda parte, donde desarrollaremos estos dos puntos faltantes. El nuevo maná, cómo Jesucristo en la Eucaristía nos presenta un nuevo maná. Y cómo la Eucaristía es también el nuevo pan de la presencia, que los primeros cristianos de origen judío vieron y reconocieron y abrazaron con todo su ser. ¿Cómo es que estos cristianos de origen judío llegaron a creer tan fervientemente en esto? No fue a pesar de su judaísmo, fue precisamente por su judaísmo que abrazaron esto. Y ha continuado a lo largo de los siglos. Inició con Pedro, con Santiago, con Juan, con Pablo, pero en 20 siglos tenemos ilustrísimas figuras de judíos que han abrazado la fe católica porque han reconocido en Jesucristo la nueva Pascua, el nuevo maná y el nuevo pan de la presencia. Pensemos en Israel Soli, rabino jefe de Roma. Pensemos en Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y en tantos otros que sin alcanzar tanta notoriedad han reconocido en Jesucristo al nuevo Mesías que ha traído el nuevo Éxodo para la nueva y eterna alianza prometida por los profetas de antiguo. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. A todos los que se han comunicado vía telefónica, vía electrónica, cuenten con mis oraciones, pedimos las suyas. A nombre de todo el equipo de María Visión, soy Rafael Piña Valdés. Que el Señor les bendiga, que María Santísima les acompañe y que Jesucristo, Dios mismo, les conceda la gracia de participar en la nueva Pascua, la Eucaristía, con un corazón lleno de agradecimiento. Muchas gracias. Most glorious Lord, you sent your Son